plano que no altera el triángulo. En este caso tengo las reflexiones, las rotaciones, y si me fijo en todas al mismo tiempo, si las colecciono, todas forman un grupo de transformaciones que satisface esa clase de relaciones algebraicas. Por ejemplo, las reflexiones son idempotentes, si las elevo al cuadrado obtengo la identidad, y las simetrías rotacionales tienen un periodo de 3, vuelven a la identidad una vez que las aplico 3 veces. Entonces, sí. Ahora, si enumero los vértices del triángulo, cada una de esas simetrías geométricas en el plano me da una permutación de sus vértices. Entonces, a cada simetría le puedo asociar una biyección del conjunto 1, 2, 3 en sí mismo, que en el caso de una rotación es una permutación cíclica, tiene orden 3. Si son reflexiones, entonces son las transposiciones, que solamente cambian 2 de los vértices, tienen orden 2. Y esas son todas las simetrías del triángulo. Cada permutación, 3 elementos, se realiza como una simetría geométrica, en este caso. Ahora, una manera de entender esta clase de simetrías es fijarme en un triángulo equilátero en R3. Me voy a fijar en ese conjunto, el conjunto de todos los elementos en R3 que son mayores estrictamente que 0 y que satisfacen esa ecuación lineal, que lo que significa en R3 es que están todos sobre un plano, está inclinado, y las coordenadas, si yo me fijo por ejemplo en las coordenadas, las puedo, como satisfacen esas dos relaciones de ahí, entonces con cada punto de este triángulo en R3 puedo construir un triángulo en el plano que tiene exactamente esos ángulos, y viceversa. Si tomo un triángulo, una clase de congruencia de triángulos, entonces eso determina 3 números en R3 que satisfacen esas relaciones y obtengo otra vez un punto. Entonces todo este conjunto de puntos en R3 los puedo interpretar como, o sea, esa porción de R3 la puedo interpretar como un espacio que parametriza los triángulos en el plano. Y este subconjunto de R3 es por sí mismo un triángulo, es un triángulo equilátero, y por lo tanto puedo fijarme en sus simetrías. Y aquí las simetrías se reinterpretan. Por ejemplo, si tomo, aquí lo puse viéndolo desde arriba, entonces las simetrías, por ejemplo, a través de este eje, si reflejo este triángulo, los puntos, que a su vez representan cada uno un triángulo del plano, van a moverse, y depende de la manera en la que se muevan, eso lo puedo pensar como las simetrías que posee el triángulo correspondiente a ese punto. Por ejemplo, si tomo uno de los triángulos que está representado por este segmento, cuando hago la correspondiente simetría no se va a mover. Entonces eso simplemente significa que tiene dos ángulos iguales, entonces es un triángulo isósceles y tiene la simetría correspondiente a esta simetría. O así para cualquiera de los ejes, o si me fijo en simetrías rotacionales, de la misma manera los puntos que se mueven menos son los que tienen más simetrías. Sí, son los puntos que tienen más simetrías. El cruce de los 3 segmentos me da el triángulo equilátero, que tiene sus 3 ángulos iguales, y ese punto no se va a mover, no importa qué elemento de S3, el grupo de permutaciones en 3 elementos le aplique, ese punto se mueve menos que todos los demás porque posee todas las simetrías de rotaciones y de reflexiones. Ahora, esto se puede aislar este tipo de... sí, se puede generalizar esto al hablar de grupos abstractos y de acciones de grupos en un conjunto. Entonces, un grupo abstracto es un conjunto con una operación bilineal que tiene inversos con respecto a que la operación tiene inversos y tiene identidades. Y de igual manera puedo pensar en las acciones del grupo en un conjunto, que va a ser una función que toma un elemento del grupo y un elemento del conjunto y
y le hace alguna cosa, lo manda a otro elemento del conjunto, de tal forma que la identidad en el grupo no haga nada y que si aplico dos elementos del grupo, sea lo mismo hacer la multiplicación en el grupo o hacer sucesivamente las dos transformaciones. Entonces, decir eso es lo mismo que decir que, o sea, tener una acción de un grupo en un conjunto, un grupo abstracto, es lo mismo que tener un morfismo de grupos en las permutaciones de todos los elementos de X. Entonces, eso nos da una manera de realizar un grupo abstracto como un grupo de permutaciones de un conjunto. Y de la misma manera que en las simetrías del triángulo que tenían antes, puedo fijarme en qué tanto los puntos del conjunto se mueven con respecto a la acción de este grupo. Con una medida de eso la da el estabilizador de cada elemento, un subgrupo del grupo que está actuando. Y también me puedo fijar en todos los elementos que obtengo al aplicar las transformaciones del grupo sucesivamente en un elemento, que es la órbita de un elemento. Entonces, por ejemplo, si me fijo aquí, si tomo un triángulo así al azar, si tomo un punto de aquí que representa un triángulo y aplico sucesivamente los elementos de ese 3, lo que obtengo son todos los triángulos distintos, no congruentes, que se obtienen haciendo reflexiones o rotaciones, y entre más simétrico sea, obtengo órbitas más pequeñas, y si es menos simétrico, obtengo una órbita más grande. O al revés, obtengo un estabilizador más grande si es más simétrico, o más pequeño si no tiene ningún tipo de simetría. Por ejemplo, los triángulos que están aquí, todos tienen sus ángulos diferentes, son triángulos escalenos, y la órbita de cada uno de esos triángulos va, o sea, si tomo un triángulo aquí, su órbita con las rotaciones me va a dar un elemento, cada una de estas componentes, y va a ser más grande que la órbita del triángulo equilátero, la de los isósceles. Sí, entonces, una vez que tengo una acción de un grupo, G en X, puedo descomponer a X fijándome en las órbitas que me da esta acción, y eso uno puede construir una descomposición o una estratificación del conjunto de acuerdo si dos puntos los voy a considerar equivalentes y están en la misma órbita. Sí. Entonces obtengo una descomposición de este tipo. Ahora, en cuanto a las órbitas, si tomo un elemento del conjunto, un elemento X, y me fijo en esta aplicación que va del grupo G en X, pero cae en la órbita, que lo que hace es como ir aplicando sucesivamente estas transformaciones a X, yo obtengo una función del grupo en la órbita. Y dos elementos en la órbita van a ser iguales solamente cuando la transformación correspondiente al grupo no le hace nada, es decir, cuando están en el estabilizador. Entonces obtengo una correspondencia entre los puntos en la órbita y estos cocientes. Ahora, estos cocientes no siempre son, estos grupos, estos estabilizadores no siempre son subgrupos normales, entonces no puedo darle estructura en principio de grupo a una órbita, pero sí le puedo dar una estructura de clase lateral, una clase lateral. Darle estructura de grupo correspondería más o menos cuando se pueda hacer a fijar un elemento que sea la identidad, un elemento que voy a ocupar como identidad. Ahora, un ejemplo de esto es cuando tengo un polinomio con coeficientes en un campo, y este es el ejemplo correspondiente a la teoría de Galois clásica. Entonces tomo un polinomio con coeficientes en K y me fijo en un campo que contenga todas sus raíces. Entonces, en este campo L, en el que adjunté todas las raíces del polinomio, puedo descomponer F como un producto de polinomios lineales, y entonces voy a tomar este X como un conjunto, el conjunto de las raíces del polinomio, y voy a hacer actuar un grupo de simetrías en ese conjunto, que es el grupo de Galois de la extensión, que son todas las transformaciones que aplico al campo base. Entonces, aquí tengo L, y los elementos del grupo de Galois son
raíz de el polinomio la van a mandar otra vez a una raíz porque respetan la relación, respetan las relaciones algebraicas. Entonces, si tengo que f de t i es igual a 0, entonces si aplico g en t i obtengo otra vez una raíz del polinomio. Entonces eso me va a dar una acción de g en x. Ahora, al hacer un análisis de esta acción, de cómo son las órbitas o los estabilizadores, me va a dar información acerca de la ecuación original con la que empecé. Ahora, entonces en topología algebraica existe una teoría correspondiente, una teoría análoga a la teoría de Galois clásica, con ecuaciones y raíces de polinomios. Se llama la teoría del grupo fundamental, que es un grupo de Poincaré. Y entonces aquí la similitud existe, bueno, se manifiesta de esta manera. Por ejemplo, si yo tomo el círculo, si tomo R, la recta real, y me fijo en los puntos con coordenadas enteras, entonces si construyo el cociente, el grupo cociente, lo que estoy haciendo ahí es identificar dos números reales si solamente se distinguen por un entero, o sea, si su diferencia es un número entero. Entonces eso geométricamente se ve como tomar la recta R y enrollarla. Tomar un círculo de longitud 1 e ir enrollando. Voy a poner el 0 en el... Por ejemplo, si puedo pensar también en ese 1 dentro de los números complejos. Entonces esto va a ser el conjunto de todos los números en C, tiene norma 1. También los puedo ver como los elementos de C que se escriben así. Para algún número real, el argumento del número, el ángulo. Entonces esto se ve así. Está el ángulo, son todos los números complejos de norma 1. Entonces, el cociente, en este caso es un grupo, porque R es abeliano, todo es abeliano, entonces esto va a ser un grupo. Aquí tengo el 1 de los números complejos, que es el que actúa como la identidad en este caso, y esta proyección que enrolla la recta real en el círculo manda el 0 en el 1, va a ser un morfismo de grupos, y los movimientos en R que sean translaciones en alguna dirección a través de esta función exponencial se van a ver como rotaciones en el círculo. Se van a ver como rotaciones. Entonces, si tomo la imagen inversa, por ejemplo, de este mapeo exponencial del 1, en R se van a ver como la colección de todos los números enteros. Es el kernel de ese morfismo. Entonces, si tomo el 1, o si tomo en general cualquier punto, la imagen inversa va a ser la clase lateral correspondiente. Entonces, la imagen inversa de un punto en el círculo se va a ver como, a través de la proyección, se va a ver como un montón de puntos que están espaciados con longitud 1, todos. Sí. Ahora, si se dan cuenta, aquí puedo hacer un diagrama similar a este, que es el que está allá. Nada más que todas las flechas están invertidas. Entonces es un diagrama dual en ese sentido a este tipo de diagramas en teoría de Galois, en álgebra. Entonces aquí tengo R, que va a jugar el papel como de una extensión del espacio de abajo del círculo, y estas proyecciones van a jugar el papel de estas inclusiones que tengo en estas extensiones de campos. Y entonces aquí los elementos del grupo de Galois, que son transformaciones de R en R que hacen conmutar el triángulo,
Es decir, si tengo un punto en el círculo y me fijo en la imagen inversa de ese punto, en la preimagen se va a ver como un montón de puntos en R, espaciados magnitud 1, y este elemento G lo que va a hacer es mandar ese conjunto de puntos, lo va a trasladar en sí mismo. O sea, puede moverlo, pero lo va a hacer algún movimiento que lo vuelve a mandar sobre sí mismo. Por ejemplo, podría trasladarse una unidad a la derecha o a la izquierda, o podría hacer una traslación cualquiera para un elemento de los enteros. Entonces por cada elemento de los enteros tengo una traslación de este tipo, y entonces cada número entero me da una transformación así, que hace conmutar esto. El conjunto de todas esas transformaciones la llama así, se llaman las transformaciones de Dec de esta función. Entonces cada elemento de los enteros me da un elemento de este grupo de transformaciones de Dec. Y aquí lo que sucede es que cualquier función continua que haga eso, que traslade los puntos que están equidistantes a una unidad en sí mismo, forzosamente es una traslación de este tipo. Entonces esto es un isomorfismo de grupos, que sería el análogo al grupo de Galois en este caso, en teoría de ecuaciones. Entonces esto es como una especie de grupo de Galois, esta cubierta, esto se llama una cubierta. Sí. Ahora, en general, se puede definir el concepto de cubierta para... Yo puedo tomar dos espacios arbitrarios y puedo pensar en proyecciones que sean similares a esta proyección exponencial, que sean similares en el sentido de que si yo tomo un punto en X y me fijo en la preimagen, los puntos correspondientes en el espacio de arriba van a estar separados, van a ser un conjunto discreto, y si tomo una vecindad, puedo encontrar vecindades de los puntos de tal manera que las preimágenes sean copias de esta vecindad. Entonces van a ser la preimagen de todo este disco va a ser una unión disjunta de discos arriba, y entonces ahí la figura se define, si fijo un punto en X, la figura lo defino como la preimagen de ese punto, y de la misma manera puedo construir el grupo de transformaciones que dejan invariante esa proyección, y ese grupo actúa en la figura simplemente porque el hecho de que haga conmutar este diagrama significa que manda puntos en las fibras en puntos en las fibras. Entonces, y como son invertibles, como estoy pidiendo que sean transformaciones que son invertibles, entonces lo único que tengo cuando me restringo a las fibras es una permutación de los elementos en las fibras. Entonces este grupo de transformaciones actúa en F, y de la misma manera puedo, haciendo un análisis de esta acción en F, puedo saber más o menos cómo es esta proyección, este tipo de proyecciones que se llaman cubiertas. Ahora, una forma de visualizar eso es otra manera de interpretar esto es con el grupo fundamental, que estudia topología algebraica, que se define los elementos de este grupo van a ser lazos, van a ser caminos, es decir, van a ser aplicaciones continuas del intervalo 0, 1 en el espacio, que mandan los puntos extremos del intervalo al mismo punto. O eso lo puedo pensar, si identifico los puntos extremos, lo puedo pensar como una aplicación continua del círculo en X. Entonces me voy a fijar en el conjunto de todas estas aplicaciones continuas que mandan el 0 o el 1 o el punto distinguido aquí, que es la identidad en este punto que fijé en X0. Me voy a fijar en la colección de todos estos lazos. Ahora, no me voy a fijar tal cual en los lazos, sino que voy a pensar o sea, si tengo dos de estos elementos
que puedo mover uno en el otro, que puedo ir deformando poco a poco este lazo, lo puedo ir deformando poco a poco al lazo de afuera. Eso le voy a llamar una deformación o una homotopía entre lazos. Y si puedo hacer eso, entonces voy a considerar que los lazos son el mismo. Entonces voy a fijarme en la clase de equivalencia de todos estos lazos, salvo esta relación de deformación o de homotopía. Y al conjunto de todos estos lazos le puedo dar una estructura de grupo. Y la manera de hacerlo simplemente es, si tomo un lazo, tomo otro, que empiezan y terminan en el mismo punto. Entonces lo único que hago para definir un producto en el conjunto I1 de todas estas clases de equivalencia de lazos es viajar primero a través de uno de los lazos y luego a través del otro. Ahora, un ejemplo de esto sería en el círculo. Si tengo el círculo, puedo fijar el punto base, el 1, y puedo definir caminos que lo que hacen es darle cierto número de vueltas en una dirección o en la otra. Y si me fijo en la proyección exponencial que tenía antes, el lazo que le da de manera uniforme la vuelta en esa dirección, digamos, se va a ver arriba como una traslación en esta dirección, que lo que hace simplemente es mover todos los puntos hacia la derecha. O si me fijo en todas las rotaciones que le dan un cierto número de vueltas, n vueltas, entonces va a corresponder esto a hacer una traslación en alguna dirección, una traslación por un número entero. Ahora, en el caso de cubiertas sucede algo similar. Si yo tomo un lazo que empieza y termina en este punto, como tengo esta identificación, es decir, puedo fijarme alrededor de cada punto, tengo una vecindad de tal forma que esa proyección P se ve como eso que está aquí, como esto. Entonces, si tomo un lazo aquí, puedo, este pedacito que queda dentro de esta vecindad, puedo elegir algún punto que esté en la preimagen de X0 y puedo este pedacito identificarlo con un pedazo acá, ¿no? Y si tomo una vecindad correspondiente, o sea, si me voy moviendo a lo largo de este lazo, puedo tomar vecindades que se portan de esta manera y puedo ir poco a poco construyendo un lazo arriba que va a descender a través de la proyección en el lazo original que tenía. Solo que lo que sucede aquí es que cuando completo el camino, cuando le doy toda la vuelta, no necesariamente llego al mismo punto que elegí al mismo punto que elegí en la preimagen, en la fibra, sino que puedo llegar a un punto que esté en algún otro elemento de la fibra. Y ese punto al que llego, o sea, si tomo un lazo, si tomo un elemento de este grupo y fijo un elemento en la fibra, entonces cuando voy levantando poco a poco el lazo y llego a otro punto, eso me da una manera de transformar los puntos en la fibra. Tomé este punto en la fibra y al final, a través de algún elemento del grupo, llegué a este nuevo punto en la fibra. Entonces, esa manera de asociar un elemento del grupo de lazos, o sea, tomar un punto en la fibra, un punto de la preimagen y un elemento del grupo y obtener otro, se puede ver que es exactamente, cumple las propiedades de una acción de un grupo. Entonces, de esa manera tengo una acción de este grupo pi1 en la fibra, que es similar a esto que tenía antes. Este grupo de transformaciones también actúa en la fibra, y de hecho se puede ver que bajo ciertas condiciones que son similares a las condiciones en teoría de Galois, es decir, en teoría de Galois me fijaba en todas las transformaciones de L que dejan fijo al campo base. Y lo que quería cuando definía el grupo de Galois de la extensión
era que los elementos que o sea, este grupo, cuando actúa en L, deja todos estos elementos fijos. Y lo que quería era que la condición de Galois, para que esto sea una extensión de Galois, es que estas sean las únicas simetrías de L que dejan fijos a los puntos de K. Es decir, si tomo algún automorfismo de L que deja fijos a estos puntos, entonces necesariamente está en este grupo. De manera similar, aquí la condición se expresa topológicamente de esta manera, que se llama conexidad simple, que lo que significa es que si yo tomo cualquier lazo en el espacio base que tenía antes, entonces lo puedo ir deformando poco a poco hasta un lazo constante, un lazo que no hace nada. Lo que se ve arriba como que no mueve los elementos de la fibra, que es similar a lo que tenía en teoría de Galois clásica. Ahora, poniendo esa condición, esta de conexidad simple, se puede ver que los elementos de este grupo, del grupo fundamental, son exactamente las transformaciones de la proyección que tenía antes. Porque, de hecho, lo que tenía aquí era, tengo el grupo fundamental de X, y a cada uno de estas clases de caminos le asociaba un elemento de aquí. Porque tengo una acción de pi1 X en los puntos en la fibra. Y esa acción la puedo extender a toda la cubierta. Se puede hacer esto fibra a fibra y luego extenderlo a todos los puntos en X tilde. Entonces lo que obtengo es un elemento de aquí que manda las fibras en las fibras y por lo tanto hace conmutar esto. Ahora, cuando tengo la condición de conexidad simple, este morfismo resulta ser un isomorfismo de grupos, y entonces eso me da una manera alternativa de interpretar este grupo de Galois de esta proyección. Ahora, este fenómeno se puede reinterpretar como una especie de dualidad. La teoría de ecuaciones, la teoría de Galois, es una teoría de dualidad. Uno tiene extensiones de campos, tiene campos intermedios, así. Y por este lado uno tiene a esta extensión la asocia a un grupo de transformaciones. Ahora, lo que había dicho era que las transformaciones que dejan fijo acá son exactamente los elementos del grupo de Galois. Las transformaciones que no hacen nada pues son solamente la identidad. Entonces tengo una correspondencia que toma una extensión intermedia y le asocio el conjunto de todas las transformaciones así. También podría ir en el sentido inverso. Puedo tomar un subgrupo del grupo de Galois y asociarle el conjunto de todos los elementos en el campo que quedan fijos por la acción que tengo. Entonces esto me da una dualidad me da una manera de hacer corresponder las subextensiones y los subgrupos. Entonces aquí la correspondencia está en el sentido inverso, pero es una aquí lo que tengo es una cosa que se llama un retículo, una retícula de subgrupos, y aquí tengo una retícula correspondiente de subcampos. Y la teoría de Galois me da una manera de pasar de este conjunto ordenado, del conjunto de todos los subgrupos que están ordenados por la inclusión, al conjunto de todos los subcampos, todas las subextensiones que están aquí también ordenadas por la inclusión. Y esa correspondencia es biyectiva. Esto me da una equivalencia entre
entre esos dos retículos. Ahora, si hago más o menos lo mismo, puedo hacer más o menos lo mismo en este caso. Aquí lo que tengo es aquí voy a tener el conjunto de todas estas cubiertas que van a jugar el papel como de extensiones, y de este lado voy a tener también el grupo fundamental que le voy a asociar. Bueno, aquí a cada al espacio le asigno su grupo fundamental, pero la manera de pensar en esta dualidad en este caso no es con un retículo de subextensiones, porque aquí en principio no tengo aquí como alguna, o sea, antes tenía L, tenía K, y como que todo estaba contenido en alguno de esos, estaba en algún punto intermedio aquí. Ahora, en esa situación topológica no tengo algo similar a esto. Sí, en principio no tengo algo similar a este tipo de cosas intermedias. Entonces lo que puedo hacer es fijarme en la clase de todas estas cubiertas. Entonces, si me fijo en la clase de todas estas cubiertas, la estructura que tienen ya no es un retículo, forman algo que se llama una categoría. Y entonces lo que quisiera es tener una especie como de dualidad de Galois que relacione este conjunto de cubiertas con algún tipo de estructura algebraica que tenga que ver con el grupo fundamental, que desempeña el papel como el grupo de Galois de estas cubiertas. Entonces la clase de objetos, el tipo de cosas que tengo de ese otro lado en la dualidad son unas cosas que se llaman yo tenía aquí una cubierta, tomaba aquí un punto base y lo que hacía era, lo que puedo hacer es fijarme en F, que es un conjunto. F. La preimagen de este punto base. Entonces lo que había dicho es que este conjunto viene dado con una acción del grupo fundamental de X. Entonces, el tipo de objetos que le corresponden a estas cubiertas son ese tipo de cosas. Va a ser un conjunto con una acción de este grupo. Entonces, en general, si tengo un grupo G, me puedo fijar en la colección de todos los G conjuntos que van a ser conjuntos con una acción. Ahora, en general, si yo tengo una extensión de campos, el tipo de grupos que salen de este otro lado, cuando tomo el grupo de Galois, no sé exactamente qué clase de grupos son. Si estas son extensiones finitas, estos son grupos finitos, pero no sé si todos los grupos finitos vienen de se pueden interpretar como grupos de Galois de alguna extensión de campos. Si estas extensiones ya no son finitas, pero siguen siendo, digamos, algebraicas, entonces existe aquí una clase de grupos que ya no son los grupos finitos, que aparecen como grupos de Galois de esas otras extensiones, no necesariamente finitas. Ahora, aquí no es claro si siempre puedo ver un grupo cualquiera G como el grupo de Galois de alguna cosa, pero en este contexto topológico sí, siempre se puede realizar un grupo arbitrario como el grupo de Galois, entre comillas, de una clase de extensión. Si tomo un grupo finito, por ejemplo, entonces lo que quisiera para hacer algo así es empezar con un grupo finito y construir algún espacio que tenga como grupo fundamental o como grupo de lazos, salvo homotopías, al grupo con el que empecé, a G. Entonces,
aquí siempre se puede hacer eso, y la manera de hacerlo es, uno puede tratar de interpretar a los elementos del grupo como flechas, como caminos. Entonces puede agarrar un montón de puntos, conectar con los elementos del grupo y ir construyendo poco a poco un espacio de tal manera que yo sepa que esta manera de poner los caminos de poner los elementos del grupo como caminos realmente se pueda interpretar de esa manera. Entonces hay una construcción que se llama el espacio clasificante de un grupo. Entonces yo empiezo con un grupo G y puedo construir un espacio BG de tal manera que este espacio recupera al grupo como su grupo fundamental. Y entonces puedo pensar que tomo, por ejemplo, una manera de construirlos como está aquí, que dije hace un momento, solo que aquí hay que tener en cuenta que estos puntos representan el mismo punto. En realidad los quiero ver como lazos. Entonces voy a empezar con el punto base. Al punto base le voy a ir pegando círculos que van a representar los caminos, uno por cada elemento del grupo. Y ahora, para capturar como la estructura del grupo y que realmente se puedan interpretar como caminos, necesito que cuando tengo dos elementos y los multiplico, aquí tengo otra flecha, necesito que realizar este camino de aquí para acá sea lo mismo que realizar este otro camino. Y la manera de hacer eso aquí es permitir como que esto se pueda deformar en esto. Entonces la manera de hacer que este camino se pueda deformar en este es poner aquí, ponerle como una tapa, pegarle ahí una celda de dimensión 2 para poder hacer ese movimiento. Y de manera análoga, pero un poco más complicado, uno puede ir como realizando las relaciones algebraicas que existen en el grupo como relaciones entre los caminos. Y al final, después de un proceso infinito, uno obtiene un espacio junto con una cubierta, de tal manera que el grupo fundamental es exactamente el grupo con el que inicié, y entonces puedo realizarlo como una especie de proyección, como una cubierta. Y bueno, eso es todo. ¿Preguntas para Enrique? Ya. ¿Es necesaria la condición de que sea simplemente conexo el grupo, conjunto de lazos para que sea un grupo de homotopía? La condición es necesaria para que exista una dualidad, para que haya alguna clase de dualidad por río. Lo que tengo aquí es este espacio. Tengo que su grupo de homotopía es 0, ¿no? Entonces, cuando tengo esta condición, aquí lo que puedo hacer es, esto se llama una cubierta universal. Esto funciona como el campo base aquí siempre que tenga una extensión, aquí todo está contenido entre estas dos cosas, entre K y L. Entonces, en la correspondencia aquí solo me fijo en las cosas que están así. Y cuando le pido esa condición sucede algo similar. Si yo tomo una cubierta arbitraria, entonces siempre puedo como factorizarla a través de esta cosa. O sea, siempre puedo ver esta cubierta como algo en medio de esas dos. Aquí tendría algo así. Y, X. Que sería como en este caso. Si tengo esa condición, entonces todas las cubiertas las puedo ver como intermedias. Entonces, y ahí obtienes una clase de cubierta. O sea, hoy obtienes las clases de cubierta. Sí, aquí sí se obtiene una correspondencia entre los subgrupos de del grupo fundamental de X. Hay una correspondencia entre
subgrupos y las cubiertas intermedias, digamos. ¿Más preguntas? Bueno, pues si no, agradecemos a Enrique de nuevo. Yo agradecer mucho que habla del grupo fundamental, porque en la segunda charla que les voy a dar quiero hablar también del grupo fundamental y un poquito más sobre grupos de ontología. Vamos a ver cómo se conecta. Bueno.